Después de que un trolebús se hundiera en el lago Ereván en Armenia en 1976, Shahbaz, Vladimir y Karapetyan se zambulló y pasó más de 20 minutos sacando a la gente de los escombros. Shahbaz Karapetyan dijo que sonó como una bomba. En un tranquilo día de finales de verano en Ereván, Armenia, un trolebús de repente se salió de la carretera y se precipitó directamente al lago Ereván. Mientras la mayoría miraba con horror, Karapetyan entró en acción. Tenía un objetivo: salvar a la mayor cantidad de personas posible. Karapetyan, campeón de natación con aletas de 23 años, se lanzó al lago, nadó hasta el autobús sumergido y rompió una ventana con los pies. Luego comenzó a sacar a los desesperados pasajeros que se ahogaban para ponerlos a salvo. Karapetyan se convirtió en un héroe ese día, pero no era la primera vez ni la última que se arriesgaba a salvar la vida de extraños. Shahbaz Karapetyan durante mucho tiempo pareció destinado a grandes cosas. Nacido en Armenia el 19 de mayo de 1953, mostró desde el principio una promesa como atleta. Animado por su padre, Karapetyan primero entrenó en gimnasia, pero su entrenador dijo que había comenzado demasiado tarde para convertirse en campeón. Luego trabajó para convertirse en nadador, pero carecía de la flexibilidad necesaria. Finalmente, Karapetyan se decidió por la natación con aletas, donde su fuerte constitución y su energía ilimitada le dieron una ventaja. Pronto su arduo trabajo comenzó a dar frutos. Karapetyan ganó el oro en los sprints de 50 y 100 metros en el Campeonato Europeo de 1972 en Moscú, lo que provocó que una revista soviética lo elogiara. Es seguro decir que veremos a este joven atleta de Armenia en muchos más campeonatos importantes. Por esta misma época, Karapetyan también demostró su valentía ante el peligro. Iba en un autobús en 1974 de camino a un deportivo cuando el conductor se bajó para mirar el motor, pero el conductor olvidó poner el freno de mano. Mientras el autobús retrocedía hacia un enorme desfiladero, Karapetyan entró en la cabina del conductor y tomó el control. Pisó el freno y evitó una catástrofe. 2 años más tarde, Shahbaz Karapetyan se encontró una vez más al borde del desastre. En 1976, la carrera atlética de Shahbaz Karapetyan había dado un giro repentino y doloroso. Lo habían excluido de la selección soviética sin explicación alguna. Tal vez, reflexionó, se debía a que era joven, a que había estado enfermo recientemente o a que era armenio. El 16 de septiembre de 1976, el joven de 23 años fue a resolver parte de su frustración corriendo alrededor del lago artificial en el centro de la capital del país, Ereván, junto a su hermano y su entrenador, y con una bolsa de arena de 20 kilos en la espalda. Karapetyan emprendió una carrera de 20 kilómetros que cambiaría su vida para siempre. Mientras corría, de repente escuchó un fuerte ruido. Karapetyan miró hacia arriba y vio que el trolebús número 15 se había desviado de la carretera y se había precipitado directamente al lago. Más tarde, los testigos dieron declaraciones contradictorias sobre cómo sucedió, diciendo que el conductor había discutido con un pasajero acerca de hacer una parada o había sido golpeado en la cabeza por un carterista. Al principio, me dio miedo, recuerda Karapetyan. Fue tan fuerte como si hubiera estallado una bomba. Pero en ese momento, el instinto se hizo cargo. Shahbaz Karapetyan corrió hacia el lago, respiró hondo y saltó. Nadó 5 metros bajo la superficie y abrió una ventana de una patada con su pierna izquierda. Cegado por el remolino de sedimentos, metió la mano en el interior y agarró a los supervivientes. Lo más difícil fue romper la ventana trasera del trolebús, dijo Karapetyan en 1982. Los cristales rotos le habían cortado la pierna. El dolor era insoportable. Pero luego, no pensé en ello. Entendí que había poco tiempo. Se sumergió una y otra vez, 40 veces, sacando a la luz a tanta gente como pudo. Después de entregárselos a su hermano, que también era campeón de natación, y se había quedado en la superficie para transportar a la gente a la orilla, Karapetyan volvió al agua. No vi a la persona que me salvó porque me sujetó por detrás cuando me arrastró hacia arriba, dijo un sobreviviente de 17 años. Pero recuerdo bien su mano, una mano fuerte y musculosa. Podía sentir que me estaba arrastrando a alguna parte y luego me desmayé de nuevo. Karapetyan se sumergió hasta que los rescatistas le rogaron que se detuviera. Se sumergió hasta salir con solo un cojín y se dio cuenta de que había comenzado a desmayarse por la falta de oxígeno. Tuve pesadillas con ese cojín durante mucho tiempo, dijo Karapetyan. Podría haber salvado la vida de otra persona. Al final sacó del agua a 37 personas, de las cuales 20 sobrevivieron. Otras 9 escaparon solos a través de la ventana rota. Karapetyan se vendó las heridas de la pierna y se fue a casa, pero esa noche su temperatura se disparó y comenzó a tener convulsiones. Un médico y un amigo de la familia lo llevaron al hospital, donde pasó varios días en cuidados intensivos. El agua fría y contaminada y las heridas en la pierna le provocaron neumonía y envenenamiento de la sangre. Aunque sobrevivió, parecía casi seguro que su carrera atlética había terminado. Pasaron 3 semanas antes de que pudiera volver a caminar. Sin embargo, la Unión Soviética tardó años en reconocer plenamente lo que había hecho. Inmediatamente después del accidente, algunas personas quisieron publicar un artículo en un periódico, pero no se lo permitieron, explicó Karapetyan. En la URSS, los trolebuses no debían caer al agua. Tras el accidente del trolebús, Shahbaz Karapetyan intentó volver a nadar con aletas, pero sus repetidas inmersiones en el lago Ereván habían dañado permanente su sistema respiratorio y sintió una extraña y nueva aversión a estar en el agua. No es que le tuviera miedo al agua, dijo, simplemente lo odié. Sin embargo, compitió un puñado de veces más. Karapetyan estableció un récord mundial en la prueba de 400 metros en el campeonato de la URSS y luego ganó medallas de oro y bronce en el campeonato europeo en Hungría. Después de eso, Karapetyan colgó sus aletas para siempre. Se retiró a los 24 años tras haber establecido 11 récords mundiales. Karapetyan tuvo 17 títulos de campeonato mundial, 13 títulos de campeonato europeo y 7 títulos de campeonato soviético. Pero su heroísmo en Ereván permaneció desconocido hasta 1982. Ese año, un periodista se enteró del accidente del trolebús mientras cubría una competencia de natación
tripulación con aletas y escribió sobre ello para el periódico moscovita Komsomolskaya Pravda. Aunque el artículo no menciona las muertes, sí destaca el heroísmo de Karapetian. De esta manera, Shabarz Karapetian se convirtió en un héroe. Las autoridades soviéticas le otorgaron la Orden de la Insignia de Honor, el Comité de Planetas Menores puso su nombre a un asteroide y decenas de miles de ciudadanos soviéticos le escribieron cartas de admiración. Karapetian podría haberse dormido en los laureles en ese momento, pero en 1985, cuando el complejo deportivo y de conciertos de Ereván se incendió, corrió hacia las llamas para salvar a la gente, tal como se había sumergido en el lago. Pasó el resto de su vida viviendo tranquilamente. Karapetian se mudó a Moscú y abrió una empresa de calzado, pero sus compatriotas nunca lo olvidaron, y en 2014 lo eligieron para llevar la antorcha olímpica al Kremlin antes de los Juegos de Invierno en Sochi. Dijo con orgullo que estaba llevando la antorcha tanto de Rusia como de Armenia. Ahora, décadas después del rescate que lo hizo famoso, Shabarz Karapetian dice que no cambiaría nada. Bucear en el lago Ereván ese día le costó su carrera atlética, pero lo volvería a hacer. No había otra opción, dijo. Sabía que no estaría bien que el nadador submarino más rápido del mundo estuviera ahí y ni siquiera intentara ayudar. La naturaleza y la humanidad me habrían juzgado. Dios probablemente me habría juzgado. La historia de Shabarz Karapetian nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la condición humana. En primer lugar, la valentía de Karapetian para enfrentarse a una situación de emergencia extrema demuestra el coraje inherente que algunos individuos poseen, su rápida reacción al ver al autobús sumergido en el agua y su determinación para salvar vidas, a pesar de los riesgos para su propia seguridad, nos recuerda la capacidad de la humanidad para actuar con valentía en momentos críticos. El sacrificio es otro aspecto destacado en este acto heroico. Karapetian no dudó en arriesgar su propia vida para rescatar a las personas atrapadas en el autobús. Este nivel de altruismo y disposición para renunciar a la propia seguridad en beneficio de los demás es una cualidad profundamente conmovedora y nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias acciones y prioridades. La empatía también juega un papel crucial en esta historia. La capacidad de Karapetian para conectarse con el sufrimiento de los demás y actuar en consecuencia es un poderoso ejemplo de empatía humana. Su respuesta rápida y desinteresada para ayudar a personas desconocidas refleja una profunda compasión por el prójimo, un recordatorio de la importancia de estar presentes para los demás en momentos de necesidad. Pero creo que lo que más destaca de su historia y que nos compete a todos es aquello que nos define como seres humanos. Era un atleta sobresaliente, había ganado medallas a lo largo de su carrera, pero hoy es recordado por su acto heroico. No nos definen nuestras carreras, nuestras posesiones o nuestra condición social. No nos define nuestra etnia, religión, orientación o género. Al final lo que nos define son nuestras acciones que tenemos hacia los demás, el compromiso que tomamos como miembros de una sociedad.